municipio Pues que mira, sabemos grande? realmente mi familia es de origen santanderiano. Mi mamá era una maestra en Santander, en esos pueblos santanderianos. Y mi papá era un empresario cafetero. Aquí tenía una bodega en San Victorino, la bodega San Gil. Y le iba muy bien económicamente, mi papá estaba haciendo un negocio muy bueno. Pero se van a San Gil a unas vacaciones y mi papá súbitamente se muere. Se muere de 33 años. Mi mamá queda con 5 muchachitos y me estaba esperando a mí. Y la familia de mi padre le quitó todo el capital, todo. La empresa cafetera, todo se perdió. Y nos quedó una finca aquí en la sabana, en una zona muy fría que llama Subachoque, donde vivimos hasta que yo tenía como 8 años. O sea que tuvimos una formación campesina y con limitaciones económicas muy grandes porque a mi mamá le pasaban una renta muy pequeña y con 5 muchachitos. Además, para mi mamá siempre fue un duelo, ¿no? El duelo de ser viuda, nos vestían con vestidos siempre estampados de blanco y negro porque era un duelo. Así eran aquellos tiempos, ¿no es cierto? Entonces uno siempre vivió con esa cosa de la ausencia del padre y el eterno duelo de mi mamá. Y bueno, llegamos a Bogotá y en Bogotá ya mi mamá logró ponernos en los colegios, pero yo terminé estudiando con monjas de María Auxiliadora. En el Y, centro. y eso era una educación muy religiosa, donde no se miraba que había un país. Ya había empezado la violencia el 48. Ese barrio tiene una estatua de Gaitán, la Ujú. perseverancia, y eran gaitanistas. Y cuando matan a Gaitán vemos que bajan con machetes, que la ciudad se incendió, y ahí descubre uno que hay un conflicto, que hay una guerra y que nunca en el colegio esas monjas, que eran retiros espirituales, y medio aprender 4 cositas. Y además yo tenía un primo que era teniente y él recorría Bogotá, mi primo Álvaro, y él venía y nos contaba lo que pasaba en la ciudad. Tenía un primo piloto que manejó los primeros aviones de las FAC. Iba a zonas indígenas y me contaba que había indígenas que se metían coca y todo. Por allá se le cayó un avión en la selva y los indígenas le ayudaron a sacarlo. Entonces mis primos, tenía otro que era sacerdote, 3 primos, que fueron como mis guías. Yo gozaba cuando llegaba mi primo de la selva, el que manejaba los pilotos de la FAC, a contarme aventuras de la selva y de los indios y una cantidad de cosas. Y nos traía animalitos, acá había micos, loros, como era una casona grande. Nos traía animales de por allá. Y era muy bonito como conocer un pez a través de mis primos. Y mi primo el teniente murió, a él lo mataron en Puerto Berrío. Como Como guías. informantes, como modelos, porque mi mamá era católica, rezandera, conservadora, represiva, Virgen Santísima. Mi mamá era una señora de una autoridad así, lo que era la familia patriarcal, Ujú. la Sí. cultura patriarcal, ¿sí? Que nos educó en un convento, que era conservadora, que mi mamá era así. Entonces uno tenía una escapatoria además mi primo me invitaba así, Ah, sí, desde ahí viene como el porque él gusto. era novio de mi hermana, de una hermana mía, el piloto. Y había unos cines aquí en Chapinero, el Aladino y el Imperio, y yo gozaba yendo al cine, lo que mi mamá nunca hacía. Mi señora madre era conservadora, laureanista, sí señora. Allá llegaba el siglo, cuando mi mamá se suscribía al siglo, empezó a llegar el siglo con masacres. Entonces yo miraba las fotos que llegaban de masacres. Empezamos a ver la violencia que se nos venía, ¿no? Y como te digo, mi primo Álvaro, que él recorría la ciudad, y él venía y nos contaba lo que pasaba en la ciudad, ¿no es cierto? Además, yo vivía en la 59 y en la esquina quedaba la estación de policía. Y ahí había unas balaceras uno de noche, ¿no es cierto? Entonces ya empezamos como a ver que en Colombia existía una violencia, que había una sociedad en que, pues que, ¿cómo te digo? Que Gaitán era una figura muy importante, que mis primos, yo tenía unos primos, hijos de un hermano de mi papá,
iban a la finca a veranear y se burlaban de Gaitán, porque Gaitán le había puesto zapatos a los barrenderos. Entonces mis primos se burlaban, ay, cálceme usted, don Jorge Eliezer. Mis primos eran igual de conservadores, y se burlaban de Gaitán, ¿no es cierto? Y le decían el indio, el negro. Y aquí decir indio era, pues, inferior. O sea que uno se movía en una sociedad muy conservadora, muy... Pero luego mi mamá decide que nos tenemos que ir para España. Entonces vende la finca esa que teníamos en Subachoque. Y llegamos a Buenaventura a coger un barco, esos barcos italianos. Y llegamos a Barcelona en el 53. Pleno franquismo, posguerra. En Cataluña. Cataluña, sí. Pero yo me fui a vivir a Madrid porque mi hermano el mayor estudiaba medicina. Entonces nos fuimos a vivir a Madrid. Y ahí nos tocaba estudiar, porque en ese momento ICETES tenía dólares para estudiante que eran a 2,50, una cosa muy económica. Entonces había que inscribirse en una universidad oficialmente. Y a mí me interesó la filosofía, pero hermano, con ese estudio, y allá pedían griego y latín, en España. Entonces apareció un Instituto León XIII, donde había una carrera de sociología, frecuentada mucho por sacerdotes y por monjas, pero ahí sí me pude escribir, no me pedían ningún requisito. Y empecé a estudiar sociología. Algo aprendí de economía política y cosas, pero estudiaba mucho encíclicas de los papas. Y en España hablar de marxismo, eso era un delito. Eso no se podía mencionar, ¿no es cierto? Y yo no aguanté, yo me quedé en España 53, 54, el 57 me fui a vivir a París, pero yo me iba a la universidad en Madrid y tomaba clases de historia del arte, literatura, como asistente. Y era una posibilidad de... Además yo vivía al lado del Museo del Prado, porque vivíamos cerca del Parque del Retiro, y el Museo del Prado me quedaba al lado de la casa. Entonces yo tenía ahí una posibilidad de ver pintura, ¿no es cierto? Sí. Resulta que nos dieron unas becas para ir a estudiar en el verano francés, el Instituto Católico. Sí. Y entonces me fui y estuvimos un verano. Me fui con mi señora madre y mis hermanas. Y luego yo no resistía más España. La verdad que ya. No más. Y entonces una hermana mía se había volado, cuando fuimos se voló y se fue a trabajar con una familia cuidando niños. Ella se voló del convento, que llegamos a un convento, ahí en la Rue Bollerac, que quedaba junto, ahí en la Rue d'Assas, Rue Bollerac, quedaba un convento donde nos bajamos. Y yo dije, mi hermana se voló y está allá, yo me fui. Y me quedé un año. Y como no tenía residencia, me encontré con unos curas obreros españoles, que ya era la teología de la liberación, esos curas obreros, ese movimiento de... Y el cura me dijo, Antonio Hortelano, me dijo, ¿usted no tiene dónde vivir? También he vivido en la prisión de mujeres de París, La Roquette. Sí, allá viví un año. Y usted le da clase a las monjas porque no había vocaciones para que aprendan español. Y me ayuda con un centro de asistencia a obreros españoles que emigraban a las minas de carbón y a recoger remolacha y todo eso. Entonces nos levantamos a las 5 de la mañana a la Gare d'Austerlitz a recibir obreros españoles que iban para Bélgica, y los recibía Camilo Torres. Y ahí empieza mi relación con Camilo, con los curas españoles que eran curas ya de la teología de la liberación, ¿no es cierto? Y de ver que llegaba gente tan pobre de España, que llegaban, traían el colchón, el botijo, 5 chinos, y no sabían nada. Entonces, que voy para tal parte, y nosotros les ayudábamos a conectar los trenes y todo. Y con esos curas, que eran curas que habían roto con esa España católica y todo, empecé como a conocer, y estaba el abate Pierre. Entonces el abate Pierre y los traperos de Maús, y Camilo estaba en Bélgica, entonces ya empecé como a... Y me liberé de la autoridad de mi señora madre, que era... Mi mamá era, Dios mío, muy autoritaria, mucho, 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 ¿no es cierto?
Yo regreso en un barco del 58 y es cuando aparece Camilo, aparece la Facultad de Sociología de la Nacional y aparece Tunjuelito. Yo regresé en 58 y entonces cuando regreso me encuentro con el sacerdote Gustavo Pérez Ramírez, que era el compañero de Camilo que crea la primera empresa de cine. Gustavo. Yo llegué en un barco el 11 de noviembre y me bajé en una residencia y estaba Gustavo Pérez Ramírez ahí. Me dice, ¿usted estudió sociología? Trabaje con nosotros. Y me puse a trabajar con Camilo y con el padre Gustavo. Yo hacía encuestas y Camilo empieza con Orlando Fassborda el proyecto de abrir la primera facultad de sociología. Yo dije, yo eso que aprendí en España, eso no es nada, ahora sí voy a estudiar sociología. Entonces entré ahí. Y cuando entro, cuando Camilo nos dice, muchachos, yo no quiero que se queden aquí, pues en la cafetería y esa vaina. Es que venimos de la violencia del 48 y la ciudad crecía y crecía porque llegaba mucha gente desplazada. Y se habían creado estos barrios, Tunjuelito, San Carlos, San Benito, Usme, que era gente que llegó y se asentó en esos barrios. Y como eran esas montañas de greda, ahí encontraron una fuente de trabajo que eran los chercales. Entonces Camilo dice, bueno, los estudiantes que quieran, vamos a conseguir una casa en Tunjuelito, Muniproc, y hacemos un movimiento para ayudar a esos barrios, que eran barrios que llegaba gente muy pobre, no tenían ninguna ayuda, ni había psicólogos, ingenieros, y yo conocí un suizo de la alcaldía que trabajaba ahí, que me pidieron que hiciera una encuesta a Roger Rickelman, que era un arquitecto que adoraba el cine, de la izquierda, y yo fui novia de él como 4 años, y con él trabajé con Camilo allá en Tunjuelito, que lo llamaban el doctor Tunjuelito porque no la pasábamos allá con Camilo. Y la gente decía, estará el señor albañil, porque era gente muy pobre que llegó allá, teníamos un servicio de, yo mi escuelita, y una biblioteca infantil. Y yo miraba a esos niños que llegaban, porque yo los sábados les compraba libros de cuentos, de historias, lápices, cuadernos, y esos niños eran como si les hubieran abierto el cielo, con esos libros que miraban, porque esos niños solo cogían barro, y la violencia con los niños era una violencia tremenda. El niño le decía, el que no trabaja no come, como decía Alcira. Alcira decía, apenas caminé, mi papá me dijo, tome un ladrillo y cójalo, y aprenda a cargar ese ladrillo, ¿no es cierto? O sea, el niño tenía mucha violencia. Y realmente ahí Camilo empezó porque estaba muy de moda la acción comunal, que era un trabajo como de ayuda a los barrios, que era un trabajo de la alcaldía de Bogotá, la acción comunal. Y él empezó a hacer trabajos de pues arreglar los sardineles, arreglar el barrio, ayudarles en muchas cosas comunitarias, ¿no es cierto? Y Camilo bautizaban muchachitos, cada rato Marta, hágame de madrina, bautizar muchachitos. Yo cuando volví a la parroquia ahora me acordaba que ahí bautizaba Camilo y llega otro sacerdote, llega un cura español, Laín, un vasco. Este cura llega y son curas que llegan y terminan todos en la guerrilla. Llega un cura Laín que era vasco, llega un cura Pérez, Manuel Pérez, algo así, también a esos barrios marginales y terminan creando la guerrilla de los helenos. Y Laín muere en la guerrilla. Laín, el Frente Laín, ¿no has oído el Frente Laín? Ese cura que llegó a echar pala allá a los chircales como cualquiera. Ahí me decía la gente, aquí hay un cura que echa pala igual que nosotros. Pues el cura Laín. Después de que entré a sociología en la nacional, yo me retiré de sociología. Porque había mucha estadística, no era lo que yo quería. Y aquí en el Museo Nacional hay una escuela de antropología nocturna. Y yo tenía la vocación, era por la antropología. Y me pasé a antropología. Y entonces me voy a Europa, me fui en diciembre del 61. Yo me iba a casar con el señor suizo
Me fui a Madrid con mi mamá y todo. Y yo no era capaz de irme a Suiza, por allá, a otra cultura que no era la mía. Y yo cogí un tren para París a estudiar cine. Y entonces llegué a París y me inscribí en el Museo del Hombre y empecé a estudiar etnología, era Tecnología. etnología. Estaba, no sé si oíste hablar de André Lerroy-Gourhan, que fueron grandes etnólogos. Sí. Roger Basti fue maestro mío. Y entonces yo quería estudiar cine, pero ¿dónde? En la Escuela de Altos Estudios de Cine no, porque eso es cine de ficción y es una carrera de cine. Y un día veo un letrero, seminario de cine etnográfico. Y ahí aparece el maestro Rush, que fue realmente una maravilla encontrar fue un gran maestro, un gran amigo. Ruiz era una maravilla persona. Y empecé a estudiar cine con él. Además, no era solamente aprender teórico, era práctico. Él nos daba una cámara Bellanhauer, esas cámaras, ¿te acuerdas de la guerra del 40 y pico? Y nos decía, vayan, filmen. Y había un maestro de imagen y un maestro de sonido. Entonces maneje la NAGRA, aprende a editar, haga un documental. Y Ruch era muy visionario, decía, había mexicanos, estaba Paul Leduc, Tomás Pérez Turren, había este gran fotógrafo Almendros, el cubano, el gran, que luego fotografió el grande cine francés, Almendros. Y entonces como éramos brasileños, colombianos, africanos, nos decía, en el tercer mundo no hay cine, tienen que aprender todo. Si van a volver, ustedes tienen que saber hacer un documental solos. Por eso logré hacer Chircales. La mamá de Jorge, porque padre no tuvo que lo reconociera. La mamá de Jorge era una mujer que emigró del Huila, Ana Silva, que era una mujer prácticamente casi analfabeta, que vino a trabajar como empleada de servicio doméstico a Girardot. Y conoció a un hombre, Tobar, que tenía una cosa de abastos en la plaza de mercado, que tenía muchos hijos, y uno de ellos fue Jorge. Pero él nunca se interesó por ese niño, ni pues tenía muchos muchachitos. Y entonces, como era tan pobre Anita, tenía una vida tan... Jorge empezó a estar enfermo y a enfermarse con ese clima, la pobreza. Y a Anita le dijeron que se viniera a Bogotá, que aquí el clima era menos... Jorge escribe ese cuento cuando cuenta que llegó a Bogotá en tren con su mamá a una ciudad helada, fría, y Anita consiguió un puesto como empleada de servicio doméstico en la Candelaria. Pero en esa casa, que era una casona, hay una abuela que es una abuela muy, muy mala, muy horrible, que los insulta, indios no sé cuánto, indios miserables. Luego hay un cuento que escribe después un señor que aparece aquí, hijo de esa señora, y que era profesor en Nueva York, en una escuela, y llega y me dice, Martos, que me da pena decirle quién soy. Yo soy hijo de la abuela malvada, la que insultaba a Jorge. Y a Jorge le quitan el nombre de Jorge y le ponen José, porque el hijo de la señora era Jorge. Entonces Jorge era el que cuidaba los pájaros, hacía los bandados. Y la señora dice, y Anita más tarde tiene otro hijo que nunca me contó que era hijo de un pariente de esa casa. Una hermana de Jorge más tarde, Marina. Entonces la señora le dice, saque ese muchachito de aquí. Y Anita lo manda para el amparo de niños. Y allá Jorge vive como unos 4 o 3 años. Y aprendió a leer y estuvo 3 años. Y salió a trabajar como albañil para ayudar a Anita. Pero él empezó a estudiar por su cuenta. Y aquí había un movimiento cineclubes muy importante, se metió con los cineclubes y también se la pasaba en Orizante leyendo. Y se formó autodidacta. Sí, autodidacta. Es cuando él decide con un amigo, el negro forero, igual de pobre como él y todo, no sé de dónde le salió la idea de hacer una película sobre su infancia. Yo no lo conocía. Él decide hacer una película y con amigos se consigue una cámara y hace los días de papel. Es que yo creo que él tenía el cine como una vocación, ¿no es cierto? De los cineclubes, del neorrealismo, porque era lo que se veía aquí, de ver ese cine
Y yo empiezo a buscar cómo hago chircales. Pero en la Alianza había como un pequeño cineclub, allá en la Alianza Francesa. Y Jorge se la pasaba ahí, ahí conocí a Jorge. Yo entré a hacer como un curso de literatura. Y yo veía un cineclub y muchachos, ahí estaba Jorge. Cuando me mostró Los días de papel. Y yo dije, tan bonita esa película, como mucha poesía, no tan bonita. Y ya yo le dije mi proyecto y me dijo, bueno, yo le ayudo. Sin tener nada, no teníamos cámara ni producción, nada, cero, cero, cero. Pero me dieron un puesto en la embajada para que yo atendiera la cinemateca. Entonces con eso empecé como a ahorrar y a comprar película. Y estaba la televisión que trajo Rojas Pinilla en la 45. Y ahí tenían laboratorio blanco y negro y cámaras boles. Y hicimos un guioncito con fotos y me dieron el laboratorio y las cámaras gratis. Y ahí empezamos. Yo recogía la cámara a las 8 de la mañana y la devolvía a las 6 de la tarde. Luego un amigo muy querido, Roberto, un chico que estudiaba cine, me prestó una boles que él tenía. Porque a veces me la prestaban y estaba rota, estaba dañada. Y depender de esa cámara siempre. Entonces un amigo me prestó una boles. No teníamos moviolas como la que tengo aquí, no había. No había empresa. Entonces en la embajada de Francia vi un Moviscope como ese que tengo aquí. Igualito lo saqué. Y yo edité chircales aquí con un Moviscope como ese. Que pones una tablita, pones... Y con la mano así yo editaba la película aquí. Y la familia venía y la veía. Benjamín, los hermanos, y yo les decía, ¿les parece bien que yo edite religión con trabajo? Y discutíamos, y yo lo veíamos, y así se fue haciendo la película, ¿no es cierto? Y luego aparece en el año 68, en Mérida, Venezuela, un encuentro que fue muy importante, que marcó la historia del nuevo cine latinoamericano, un encuentro de cine político en Mérida. Y entonces fuimos con Jorge y llevamos chircales. Y era encontrarme con el cine cubano, brasileño, boliviano, todo el movimiento latinoamericano de cine político que ya había tenido un festival en Viña del Mar en Chile. Y este era el segundo. Y ahí digo yo, ya no estamos trabajando solos. Hay todo el movimiento de cine político, ¿no es cierto? Y ahí es cuando nosotros nos quedamos dentro del movimiento de cine político latinoamericano. Ahí nos quedamos metidos, sí. Y Chircales causó mucho impacto por ser como un trabajo de una antropóloga, con un fotógrafo, como una nueva forma de narrar el documental y empezó como a interesar mucho, ¿no es cierto? Y luego en el 70 el sacerdote Gustavo Pérez Ramírez crea la primera empresa de cine, ICODES. Inicialmente, cuando los conocimos, ellos tenían mucho miedo porque los patrones, los Pardo Morales, eran unos señores muy, muy autoritarios, muy explotadores, los tenían muy sometidos. Y esos señores vigilaban todas las semanas, llegaban en una camioneta a mirar qué pasaba en la hacienda, vigilaban mucho, controlaban mucho. Ahí me tocó pedir permiso con ellos para entrar. Uno no podía entrar sin que le dieran permiso. Me lo consiguió un periodista que yo hablara con ellos. Y yo les dije que venía a estudiar de Francia, que iba a hacer una película sobre lingüística. Y así me dejaron entrar. Pero empezó el roce con ellos. Sobre todo cuando vieron la grabadora. Y que nosotros preguntábamos, ¿y usted no tiene prestaciones sociales? ¿Y ustedes no les reconocen? Bueno, y empezaron los señores Pardo Morales a ver que la gente empezó a interrogarse. Porque al llegar Jorge y yo a una comunidad tan cerrada, porque ellos eran encerrados en ese chircal, era el mundo de ellos, el mundo del chircal, traer esas cámaras mágicas, una grabadora, ver el cine, ver la imagen, empezaron a cuestionarse, a cambiar, a decir, pero ¿por qué somos tan explotados? ¿Por qué? Además les proyectábamos allá en las escuelas de tu abuelito lo que filmábamos, para que vieran. Y entonces empezó un proceso
y empezaron a que nos fuéramos, no nos daban más permiso de estar allá. Y un día llegamos y había muerto un obrero. La semana anterior estaba echando palas y era joven, que se murió. Y fuimos a filmar el entierro. Y ya los señores Pardo Morales estaban. Además la comunidad empezaron como a rebelarse porque subieron el precio del carbón. Y hubo un encuentro aquí en una iglesia en Barrancas, donde vive Felipe, por allá en el norte. Y en ese encuentro estaba un alcalde conservador, Isnardo Ardila, que dijo: Marta Rodríguez está invadiendo los barrios del sur, y me acusó, y entonces que éramos comunistas, y la gente se nos vino encima a atacarnos, nos echaron la gente encima, y ya se puso la situación muy pesada ya con ellos. Además yo te conté que nos hicieron un atentado a bala. Mira, una noche que salíamos de un cine doble, por ahí por donde queda la Cinemateca, por arribita, como a las 11 de la noche, frente al planetario, dos balazos, pero cerquita, ahí pasaron cerquita. Y ya empezaron a amenazarme, que nos pusieron como un tipo que nos seguía por toda la ciudad. Y me llamaban que le vamos a demandar, que usted por qué se mete allá. Y ya se pusieron, entonces nos echaron. Y nos fuimos con la familia a lo que es hoy Ciudad Bolívar. Eso eran unos terrenos que había un barrio, Meiza, en México, pero era pequeño. Hoy es la gran Ciudad Bolívar. Y llegaron a una zona de fábricas de ladrillo, una zona casi despoblada. Llegó la familia. Y ahí nacen Martica, Nelson, o sea, nacen como tres, había 11 y quedaron como 15 de ese momento. Y filmamos el día que los echaron, la cámara se dañó, claro. Entonces con fotos reconstruimos el trasteo cuando se fueron. Igual la primera comunión, la cámara que nos dieron no servía, entonces con fotos reconstruimos la primera comunión. Jorge no tenía cámara, claro, Jorge no tenía nada. Y entonces hay un maestro, Hernando Oliveros, que tiene un estudio. Y él entra a trabajar ahí para aprender fotografía. Y él nos prestaba una cámara. Y yo veo las primeras fotos de Jorge y digo: qué encuadre tan interesante tiene este joven, ¿no? Qué interesante como asume la imagen, ¿cierto? Desde las primeras. Yo digo, aquí hay un fotógrafo, ¿no es cierto? Pero Jorge no sabía manejar la cámara, él no había tenido acceso a una cámara. Y yo le enseño: mire Jorge, esta cámara se abre así, se coloca el rollito así, así se enhebra la película y todo, y él aprende conmigo, ¿no es cierto? Las primeras tomas de Chircaris, que él hacía unos paneos así con la cámara, nos habían dado un viejito italiano muy chistoso, Luigi, que como la cámara prestada por la televisión de la 45, mandaron un viejito a que vigilara. Y el viejito le decía a Jorge: mire muchacho, mueva la cámara así. Y él aprendió así, haciendo Chircaris. Y luego cuando el cura Gustavo Pérez Abre y Codes, hacemos la edición final de Chircaris, porque hay un copión como de hora y media y quedó de 42 minutos. Ya la edición final, que es cuando nos invitan en el año 71, que la acabamos, nos invitan a Alemania, a Leipzig. Es cuando ganamos los premios de que la Paloma de Oro, que la Federación de la Crítica, que premio en Finlandia, premio en México, y toda la gente decía: un clásico, un clásico. Bueno, nunca esperamos que una película artesanal, casi artesanal, tuviese ese impacto, ¿no? De lo que yo había visto en cine con Rush, yo había visto Las Urdes, el documental de Buñuel, que fue como un modelo, ¿no? Y él usaba mucho la dialéctica en los diálogos, ¿no? Si los pican las víboras, entonces se ponen unas curaciones que les infectan eso. Y era como en el Chircar, cuando la señora le da el seno a la niña, que se vayan sus hijueputas, que no sé cuánto, era como esa contradicción constante, ¿no? Y Jean Vigo, yo veneraba a Jean Vigo, para mí era un maestro. Y cuando decía Chircales, yo en la embajada vi un libro sobre Jean Vigo. Como su padre fue anarquista y estuvo preso, también se educó en un amparo de niños, Jean Vigo, y murió de 28 años, muy jovencito. Y había hecho una película de una campesina que se casa
embarcación por el Sena y ese vestido blanco que flotaba y yo en Chircali la primera comunión. Un homenaje a Vigo. Sí, yo veneraba a Jan Vigo. Era como y Flaherty, la observación participante, ¿no es cierto? Tan era la mirada de Bogotá que yo no quería hacer campesino, yo quería ser gamines, porque Jorge había tenido una vida casi de gamín y Jorge conocía mucho el mundo de los gamines. Y yo le decía a Jorge, la próxima película va a ser gamines. Y casi teníamos un guión, por ahí hay un guión, ¿no es cierto? Porque la ciudad estaba llena, esa violencia del 48 dejó muchos niños huérfanos que y los tenías en la ciudad, pero no eran niños ni delincuentes, ni niños que uno diga como los ñeros. Eran niños que se robaban parabrisas o así y estaban en la ciudad, ¿no es cierto? Y yo, a través de los relatos de Jorge, que Jorge me contaba, él por ejemplo dormía en la media torta, porque en la media torta había como un sitio donde se podía esconder y meterse ahí y dormir. Sí, él me contaba eso. O se quedaba en un café hasta muy tarde, o se metía a un cine doble. Había un cine luz que quedaba por allá, un cine que existió, el cine luz, que daban dobles, donde se metía para pues, tener un abrigo o algo así. Entonces yo empecé a conocer ese mundo y mi pensamiento era hacer gamines. Pero apareció la gente del Partido Comunista, dijo, ay, no los sirva, son importantes en la cultura y mejor los conquistamos y llegó Arturo Alapia, que era un tipo fundador de la guerrilla de las FARC, cronista de la guerra, y Jorge se apasionaba por la violencia, él quería hacer el tema de la violencia. Entonces Arturo Alapia nos lleva a la zona de Biotá, Cundinamarca, a ser campesinos. Y luego arranca el movimiento agrario de los 70, 80 y ya nos metemos en lo que es el movimiento agrario. Pero primero hacemos planas con este cura Gustavo Pérez que la produce y vamos al Bichada a filmar la primera masacre de los indígenas. O sea, aquí se manejaba la cultura por amistades, por cosas, pero no una persona experta en cine o de sociología o de historia que quisiera dejar una memoria. Entonces, hacemos Gardel en Popayán y le dan millones a un caleño para que haga Gardel en una ciudad que era un convento, Popayán. En la parte institucional difícil, porque es la historia negada, lo que ustedes quieren hacer, la historia negada, ¿no es cierto? Entonces, los guiones de Jorge rechazados, pero en Europa sí los apoyan, porque les interesó mucho el trabajo y la fotografía de Jorge. Entonces nos produce la televisión ZDF de Alemania, Pan para el Mundo, Terre de Somme, mucha gente nos ayuda. Hay casas en Holanda, en Suecia, en Berlín que distribuyen nuestro cine y nos ayudan mucho, nos apoyan. Más que todo el apoyo era de afuera. Mira, yo creo que aquí surge una especie de pseudocultura del narcotráfico, que crea una serie de valores de la estética, de la imagen, de lo que hace Víctor Gaviria con sus películas, ¿no es cierto? Entonces, el dinero fácil, esa imagen de los traquetos, el traqueto, que en Cali cuando, me acuerdo en Cali cuando los Rodríguez Orejuela, Cali se transformó. Cuando yo iba a Cali en los 60, Cali era un pueblito provinciano. Había un festival de arte que nos quedábamos allá un mes y eran unas casas como un pueblito. De pronto edificios, torres, plata, el narcotráfico y llegan los traquetos, que tienen unos zapatos así, tenis con plataforma, cadenas de oro, van en unos carrazos así y cambia la estética. Cambió la estética que se ve en los seriales que están haciendo ahora, ¿no es cierto? Entonces se vuelve como un producto que se vende, las historias de los traquetos, del narcotráfico, y empieza a ver esta pseudocultura. Son las series que vemos ahora. Ayer estaba viendo El Mexicano,
y llegan ya a cosas de sadismo, de cosas horribles, de pérdida de valores, de ética, de moral, de todo, ¿no? Mira, por ejemplo, eso que fue el Capo. El Capo había un personaje femenino, que era una chica como sicaria, no sé qué. Ahora en los barrios del sur y en Medellín hay chicas que están siguiendo ese modelo. Mira, yo estuve en las comunas de Medellín, la comuna 13, donde hay una delincuencia y microtráfico y todo. El alimento lo toman de esas telenovelas. La Perry se llamaba esa heroína, que era una sicaria así que mataba. Y ya hay muchas chicas pandilleras con el mismo nombre. Entonces, si la televisión es un servicio público y debía ser una... Porque tú en cualquier rancho de Ciudad Bolívar, aunque no haya comida, hay un aparato de estos. ¿Y qué ve la gente? ¿Qué ve la gente donde hay tanta delincuencia? Donde hay tanto joven sin empleo, que está atracando y haciendo toda clase de delitos. Ahí está la escuela. Ahí tienes la escuela. Del crimen, de todo. El crimen te da prestigio. Eres famoso. Da dinero. Yo creo que queda Futuro, mucho a destino. nivel más bien de fotógrafos. Ha habido fotógrafos que han dejado una memoria Nereo. Nereo, sí. Nereo. Este viejito tan bello, el viejito Manuel H., que dejó una memoria enorme. Yo creo que más han sido los fotógrafos. Texto. Es que yo creo que en las escuelas de cine no les da una formación política ni sociológica de la historia del país. Le pueden enseñar a manejar todos los aparatos de la nueva tecnología. Esa magia de esto. Pero si uno les pregunta, ¿y usted sabe? ¿Usted sabe la historia de la Casa Arana? ¿Y eso qué fue? ¿Usted sabe la historia? Felipe, ¿sí o no? No conocen la historia. Y ahora pues es la reforma en la educación. Uno ve que los muchachos, a menos que sea un muchacho que quiera leer, estudiar, que tenga un deseo de conocer, las escuelas no le están dando un conocimiento de la historia ni del conflicto, ni... Entonces hacen obras cinematográficas y además los jurados que dan los premios aquí, lo que me acaba de pasar a mí con el guión que tengo del Cauca, los niños que están muriendo por las armas antipersonales, me lo rechazaron, que doy mala imagen. Entonces mi cine da mala imagen. Mira, aquí me ignoran en cinematografía, nunca me llaman a ser jurado, yo no formo parte de nada, yo soy la guerrillera, no sé cuánto, la señora conflictiva, y ando de pelea con ellas. Y yo me lo rechazaron. Yo creo que los que están haciendo memoria es la comisión, lo de Gonzalo Sánchez, lo de memoria histórica. Ayer estuvimos en la asamblea que hubo, en la García Márquez, que lanzaron el libro de la historia de las FARC. Y vino gente, mira, que no cabía. Viene gente por montones. Y está creando un movimiento de memoria, pero a nivel, por ejemplo, se creó aquí la Casa de la Memoria. En Medellín se creó el Museo de la Memoria. Aquí hay un trabajo de memoria, pero a nivel de sociólogos, antropólogos, investigadores sociales de las masacres. Memoria Histórica ha hecho un recuento de la masacre de Trujillo, de la masacre de Bojayá, de Bahía Portete. Tiene toda una serie de publicaciones. Yo creo que ahí sí hay trabajo de memoria. Y en este momento hay un gran interés por recuperación de la memoria. Pero a nivel de que se han creado casas de memoria. Pero en el cine, es que en el cine de las obras que vemos, de las últimas, yo no veo historiadores o así gente que si hiciéramos un gran recuento de los últimos años del paramilitarismo, el desplazamiento, cómo cambió el país con el desplazamiento, todos los cambios sociales, ¿dónde se está viendo? ¿No es cierto?